Hoy la clase de mediunidad que nos toca es la clase relativa a la bicorporeidad. Eh, la clase conjunta y que va a ser la siguiente es la de la transfiguración que nos va a dar Jesús la semana que viene. Y hoy vamos a hablar de lo que es la bicorporeidad y cómo ella ocurre. Pues la bicorporeidad es un término que creó Kardec para definir esa facultad notable del perispíritu eh, que le habilita para dejar el cuerpo eh, y ubicarse en otro lugar, estando el espíritu encarnado. Eso ocurre como un tipo de duplicación, de bilocación corpórea. Es un proceso complejo, pero no deja de ser un proceso natural conforme a las leyes divinas y las leyes naturales. Es una propiedad del perispíritu que con mayor o menor densidad puede ser visto y algunas veces incluso tocado como ha ocurrido. Eso va a depender de la tangibilidad que pueda llegar a coger ese perispíritu. Así, la bicorporeidad lo que va a hacer es que el espíritu se va a apartar del cuerpo, se va a tornar visible y tangible. Mientras eso ocurre, el cuerpo físico va a estar en un estado de dormencia, viviendo solamente la vida orgánica, puesto que la vida espiritual está en otro sitio con el perispíritu. Y es ahí, aislado del cuerpo, que el espíritu de una persona viva, encarnada, y al igual que ocurre con el espíritu de alguien que ya desencarnó, puede mostrarse en todas partes y con apariencias de realidad, adquiriendo así, como habíamos dicho, pues cierta tangibilidad. Este fenómeno le conocemos por bicorporeidad, pero a lo largo de la historia también era conocido como historias de hombres dobles, de individuos que de forma simultánea aparecían en dos lugares diferentes y se pudo comprobar. Así conocidos a lo largo de la historia, tanto personajes católicos como incluso espíritas, como es el caso de San Antonio de Padua, el propio Eurípedes Barsanulfo, el espírita minero. Son dos de los muchos ejemplos que vamos a ver más adelante de estos espíritus que cuando estaban encarnados poseían un elevado grado de desarrollo y conseguían tener este tipo de fenómeno anímico. Bueno, he puesto aquí así de forma como de epígrafes para que lo veamos más claramente las características de ese proceso. Una de las características es que el perispíritu no se divide, como habíamos dicho antes, el cuerpo físico se queda en un sitio y el perispíritu pues es el que abandona, el espíritu junto con el perispíritu es el que abandona el cuerpo físico. Este fenómeno ocurre cuando el espíritu está encarnado. Es un
Es un fenómeno, vamos, es algo que puede ocurrir durante el sueño, trance mediúnico, sonambulismo, es decir, puesto que siempre va a ocurrir cuando el cuerpo tiene que estar en un momento orgánico pues ralentizado, puesto que se queda ahí solamente con las funciones orgánicas. El perispíritu puede ser tangible y el espíritu va a estar siempre conectado al cuerpo físico, va a poder salvar distancias muy grandes y va a volver luego de forma inalterable a su centro emisor, a su cuerpo físico. El libro de los médiums nos va a hablar en el capítulo 7 de las apariciones de espíritus de personas vivas. Y nos dice que nos habla de dos fenómenos, porque nos está hablando de forma conjunta en algunos casos de la bicorporeidad y de la transfiguración. Entonces nos dice que son variedades de manifestaciones visuales y que aunque puedan parecer maravillosos, pues no salen del orden de los fenómenos naturales, que descansan sobre el principio de las propiedades del perispíritu, tanto cuando hablamos del espíritu desencarnado como al perispíritu de los que están vivos. Sabemos que durante el sueño el espíritu recupera parte de su libertad y se aísla del cuerpo. Y es en este estado que se pudieron observar estos fenómenos de bicorporeidad. Pero ya sea el espíritu de una persona muerta o viva, tiene siempre esta envoltura semimaterial que va a adquirir esta visibilidad y esta tangibilidad que van a permitir que se vea el perispíritu y este espíritu, esta persona, aunque esté viva y en otro lugar. También en el libro de los médiums nos van a traer esta pregunta, ¿no? Que si es posible que el cuerpo viva mientras que el espíritu está ausente. Y nos van a contestar en el ítem 118. Podríamos decir que el cuerpo puede vivir con la vida orgánica, que es independiente de la presencia del espíritu. Y la prueba de esto es que las plantas viven y no tienen espíritu. Pero debemos añadir que durante la vida del espíritu nunca está desprendido completamente del cuerpo. Y ahí nos van a hablar del cordón luminoso, del cordón de plata, y nos dicen que los espíritus y los medios videntes reconocen el espíritu de una persona viva, del espíritu de una persona desencarnada, por ese cordón que va a estar ligando el espíritu al cuerpo y que va a hacer con que en un caso de necesidad de que el espíritu vuelva al cuerpo, eso pueda ocurrir de forma instantánea. Y nos viene a explicar que resulta que el cuerpo jamás puede morir mientras dure la ausencia del espíritu. Y que no puede nunca ocurrir que a su vuelta encuentre la puerta cerrada, como algunas veces hemos podido ver en algunas novelas o en algunas películas, que el cuerpo sale y no vuelve. El cuerpo siempre va a volver, incluso
y aunque sea para desencarnar. Pero siempre va a haber esa vuelta al cuerpo físico. El espíritu nunca va a salir y encontrar, como nos dicen aquí, esa puerta cerrada, y nunca va a estar pues vagando sin poder volver al cuerpo físico, como ya lo había dicho, aunque vuelva para desencarnar. También nos van a hablar de eso más adelante algunas veces. También si nos siguen diciendo en el libro de los mediums que el individuo se va a poder mostrar en dos parajes diferentes de forma simultánea, porque tiene dos cuerpos, pero que estos dos cuerpos son distintos porque uno es real y el otro no es más que apariencia, es decir, es el espíritu que se puede ver por la tangibilidad que se ha dado por el periespíritu. Entonces se puede decir que el primero tiene la vida orgánica y el segundo tiene la vida del alma, y que al despertar estos dos cuerpos se van a reunir y la vida del alma va a volver a entrar en el cuerpo material. También nos van a decir que no parece posible, y al menos que no se conoce ningún caso, y que parece de sentido común, que en el estado de separación, que los dos cuerpos puedan gozar simultáneamente al mismo tiempo del mismo grado de vida activa e inteligente, como ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Que el cuerpo físico va a estar limitado a la vida orgánica mientras que el espíritu esté fuera. Y vuelven a repetir que se deduce que el cuerpo real no podrá morir mientras que el cuerpo aparente se quede visible. Que incluso la aproximación de la muerte llamaría el espíritu al cuerpo, aunque solo fuese por un instante. Resulta igualmente que no podría darse la muerte al cuerpo aparente porque no es orgánico, es decir, lo que va a morir es el cuerpo físico. El cuerpo aparente, el cuerpo perespiritual, por así decirlo, no es orgánico ni está formado de carne y hueso, y va a desaparecer en el mismo momento que se tratara de matarle o que sufriera cualquier daño que en el caso del cuerpo físico pudiera llevarle a la muerte. Vamos a pasar ahora a la Génesis. Y la Génesis nos va a hablar de las creaciones fluídicas. En el capítulo que se llama Los Milagros, nos va a hablar de la acción de los espíritus sobre los fluidos y de las creaciones fluídicas. Y nos va a decir que los fluidos espirituales constituyen uno de los estados del fluido cósmico universal. Que la atmósfera de los seres espirituales son el elemento de donde ellos van a extraer estos materiales sobre los cuales ellos operan. Y que el medio en que ocurren en estos fenómenos especiales, perceptibles por nuestra vista y nuestro oído, cuando somos espíritus, pero van a escapar de los sentidos carnales, impresionables solo por la materia tangible. Nos dicen que ese es el medio donde se forma esa luz peculiar del mundo espiritual, diferente de la luz común, tanto en la causa como en los efectos. Y nos dicen que los fluidos son el vehículo del pensamiento, del mismo modo que el aire es el vehículo del sonido.
que los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales, pero no como los hombres manipulan los gases, sino que con la ayuda del pensamiento y de la voluntad. Que para los espíritus el pensamiento y la voluntad son lo que la mano es para el hombre, y que mediante el pensamiento ellos imprimen a estos fluidos la dirección que quieran, lo aglomeran, lo combinan, lo dispersan y los organizan formando conjuntos que pueden presentar una cierta apariencia, una forma o un color determinado. Ellos pueden modificar sus propiedades, igual que un químico puede transformar la de los gases o de otros cuerpos. Y que al combinar, perdón, combinándonos conforme ciertas leyes, que ellos constituyen un inmenso taller o laboratorio de la vida espiritual. Que en algunos casos estas transformaciones van a ser el resultado de una intención, pero que la mayoría de las veces son producto de un pensamiento inconsciente, que basta con que el espíritu piense una cosa para que esa cosa se produzca, que un espíritu se puede hacer visible a un encarnado dotado de vista psíquica con la apariencia que tenía cuando estaba vivo, en la época en que este encarnado, por ejemplo, le conoció. Incluso con posterioridad a esta época o con una diferencia de muchas encarnaciones. Con esta manipulación de fluidos se puede presentar con la vestimenta, los rasgos externos, con enfermedades, con cicatrices, con miembros amputados, que lo caractericen como él quiera ser reconocido. Así nos dice ahí en la Génesis que un decapitado se puede presentar sin cabeza, lo que no significa que haya conservado esa apariencia después de desencarnado. Y por cierto, un espíritu no es cojo, ni manco, ni tuerto, ni está decapitado. Lo que ocurre es que al retroceder con su pensamiento a la época en que tenía este aspecto, su perispíritu adopta instantáneamente esta apariencia, que desaparecerá tan pronto como ese mismo pensamiento cese de actuar en aquel sentido. Entonces, si una vez fue negro, otra blanco, se presentará como blanco negro de conformidad con la encarnación que corresponda con la evocación y a la cual se transporte su pensamiento. Y por un efecto análogo, el espíritu también puede crear fluídicamente los objetos que estaba habituado a utilizar. Así nos dicen que un avaro puede manipular el oro, un militar mostrará sus armas, un fumador su pipa, una anciana su rueca, pero para el espíritu, que también es fluídico, esos objetos fluídicos son tan reales como lo eran en el estado material para el hombre vivo. No obstante, son creaciones del pensamiento y su existencia es tan efímera como el pensamiento que los generó. En la Génesis nos está contando todo eso porque más adelante, cuando veamos los ejemplos, vamos a ver que en los ejemplos y en los casos que vamos a traer, en estos momentos de bilocación o de bicorporeidad, estas personas que fueron vistas muchas veces con objetos por los que fueran incluso reconocidas, una tabaquera, una pipa, unas flores o lo que llevaran. Entonces aquí ya nos están explicando cómo funciona esa, vamos, no es una materialización porque no se materializan estos, es un fenómeno distinto a la materialización, es decir, estos objetos no
no adquieren materia, ellos se vuelven tangibles como parte de esta vestimenta o de esos objetos que los espíritus quieren que nosotros veamos junto con ellos. Vamos a empezar ahora con algunos casos. Este, por ejemplo, es un caso que también está en la Génesis y nos habla de una señora que vio bilocada a una vendedora de frutas. Dice que, y el caso es el siguiente: la esposa de uno de nuestros amigos vio diferentes veces durante la noche entrar en su cuarto, con la luz o sin ella, una vendedora de frutas de las cercanías, que conocía de vista, pero a la cual no había hablado jamás. Esta aparición le causó un espanto tanto más grande cuanto que en esta época esta señora no tenía ningún conocimiento del espiritismo y que este fenómeno se repitió muy a menudo, pues la vendedora estaba perfectamente viva. A esta hora probablemente dormía, mientras que su cuerpo material estaba en casa. Su espíritu y su cuerpo fluídico estaban en la de la señora. ¿Por qué motivo? Esto es lo que no se sabe. En semejante caso, un espiritista iniciado en esta clase de cosas se lo hubiera preguntado, pero dicha señora no tuvo tal idea. Cada vez la aparición se eclipsaba sin que supiera cómo, y siempre que desaparecía iba a asegurarse que todas las puertas estaban perfectamente cerradas y que nadie había podido introducirse en la habitación. Esta precaución le probaba que estaba bien despierta y que no era juguete de un sueño. Otras veces vio de la misma manera a un hombre que no conocía, pero un día vio a su hermano que estaba en California. Tenía de tal modo la apariencia de una persona real. En primer momento creyó en su vuelta y quería dirigirle la palabra, pero desapareció sin darle tiempo. Una carta recibida posteriormente le acreditó que no había muerto. Esta señora era lo que se puede llamar un medium vidente natural, pero como hemos dicho, en aquella época no había oído jamás hablar de mediums. Pues el caso de esta señora, las personas que ella veía eran personas que estaban vivas. Lo que habían era bilocado hasta donde ella estaba y sus cuerpos permanecían allí ralentizados en sus casas. También de la Génesis nos trae este otro ejemplo. Otra señora que habita en la provincia, estando gravemente enferma, vio una noche, a eso de las 10, un caballero anciano, habitante en la misma ciudad, que veía algunas veces en la sociedad, pero sin ninguna relación de intimidad. Este caballero estaba sentado en un sillón al pie de su cama y de cuando en cuando tomaba un polvo aparentando que la cuidaba. Sorprendida de tal visita a semejante hora, quiso preguntarle el motivo, pero el caballero le hizo señas para que no hablase y de que durmiera. Varias veces quiso dirigirle la palabra y siempre le hizo la misma recomendación. Al fin se durmió. Después de algunos días, estando restablecida, recibió la visita de este mismo caballero, pero en una hora más conveniente, y esta vez era verdaderamente él. Tenía el mismo traje, la misma caja de tabaco y exactamente las mismas maneras. Persuadida de que había venido durante su enfermedad, le dio las gracias por la molestia que se había tomado. El caballero, muy sorprendido, le dijo que no había tenido el gusto de verla hacía bastante tiempo. La señora, que conocía los fenómenos espiritistas, comprendió lo que era eso, pero no queriéndoselo explicar, se contentó con decirle que probablemente lo habría soñado. Esto es lo probable, dirán los incrédulos.
los espíritus fuertes, lo que para ellos es sinónimo de gentes de genio. Pero es cierto que esta señora no dormía esta vez ni la precedente. Entonces sería que soñaba despierta o de otro modo que estaba alucinada. He aquí la gran palabra, la explicación universal de todo lo que no se comprende. Como hemos ya refutado suficientemente esta objeción, continuaremos dirigiéndonos a aquellos que pueden comprendernos. Y también de la Génesis nos traen otro caso más de un caballero habitante en la provincia que no había querido jamás casarse, a pesar de las instancias de su familia. Se le había insistido notablemente a favor de una persona que residía en una ciudad vecina y que él no había visto nunca. Un día, estando en su cuarto, se admiró al verse en presencia de una joven vestida de blanco y la cabeza adornada con una corona de flores. Le dijo que era su desposada. Le tendió la mano que tomó y en la cual vio un anillo. Al cabo de algunos instantes todo desapareció. Sorprendido de esta aparición y asegurándose que se hallaba bien despierto, se informó si alguien había venido aquel día, pero se le contestó que no se había visto a nadie. Un año después, cediendo a las nuevas instancias de una parienta, se decidió ir a ver a la que se le proponía. Llegó el día de Corpus. Volviendo de la procesión, una de las primeras personas que se le presentó, entrando en casa, fue una joven que reconoció por la que se le había parecido, vestida de la misma manera, porque el día de la aparición también era el día del Corpus. Quedó anonadado y por su parte la joven dio un grito de sorpresa y se puso enferma. Vuelta en sí, dijo que había visto a este caballero en semejante día el año precedente. Se efectuó el casamiento. Esto ocurrió hacia el año 1835 y en aquella época no se trataba de espíritus. Y por otra parte, uno y otro son personas de un positivismo extremo y de una imaginación nada exaltada. Puede ser que se diga que uno y otro tenían el espíritu afectado con la idea de la unión propuesta y que esta preocupación determinó una alucinación. Pero es preciso no olvidar que el marido era tan indiferente a esto que estuvo un año sin ir a ver a su pretendida. Aún admitiendo esta hipótesis, quedaría por explicar la doble aparición, la coincidencia del traje con el día del Corpus y el reconocimiento físico entre personas que no se habían visto jamás, circunstancias que no pueden ser producto de la imaginación. Ahora vamos a ir al libro de los mediums, que nos va a hablar de San Alfonso de Ligorio. Y nos dice que el espíritu de una persona viva aislado del cuerpo puede aparecer como el de una persona muerta y tener todas las apariencias de realidad. Además, por las mismas causas que hemos explicado, puede adquirir una tangibilidad momentánea. El fenómeno designado por el nombre de bicorporeidad, el que ha dado lugar a las historias de los hombres dobles, individuos cuya presencia simultánea ha sido acreditada en dos parajes diferentes. He aquí dos ejemplos sacados de la historia eclesiástica. San Alfonso de Ligorio fue canonizado antes del tiempo exigido por haberse mostrado simultáneamente en dos parajes diferentes, lo que pasó por un milagro en aquel entonces. San Antonio de Padua estaba en España y al mismo tiempo que predicaba, su padre, que estaba en Padua, iba al suplicio acusado de asesinato. En este momento aparece San Antonio, demuestra la inocencia de su padre y hace reconocer al verdadero criminal, que más tarde sufrió el castigo. Se probó que en el mismo momento San Antonio no había salido de España. Habiendo evocado a San Alfonso,
le han hecho algunas preguntas, le han interrogado acerca de algunos hechos relativos a esta bilocación. Le preguntan, ¿podría explicarnos este fenómeno? Y él contesta, sí, el hombre cuando está completamente desmaterializado por su virtud y que ha elevado su alma hacia Dios, puede aparecer en dos parajes a la vez. He aquí como el espíritu encarnado, sintiendo venir el sueño, puede pedir a Dios transportarse a un lugar cualquiera. Su espíritu o su alma, como queráis llamarla, abandona entonces su cuerpo, seguido de una parte de su perispíritu, y deja la materia inmunda en un estado vecino a la muerte. Digo vecino a la muerte porque queda en el cuerpo un lazo que une el perispíritu y el alma a la materia. Y este lazo no puede ser definido. El cuerpo aparece en este estado al paraje que se le ha llamado. Creo que es todo lo que deseáis saber. Esto no nos da la explicación de la visibilidad y la tangibilidad del perispíritu. El espíritu, encontrándose separado de la materia según su grado de elevación, puede hacerse tangible a la materia. Y preguntan a San Alfonso, ¿el sueño del cuerpo es indispensable para que el espíritu aparezca en otros parajes? Y él contesta, el alma puede dividirse cuando se siente transportada a un lugar diferente de aquel en que se encuentra el cuerpo. Puede acontecer que el cuerpo no duerma, aunque esto sea muy raro, pero entonces el cuerpo no está jamás en un estado perfectamente normal. Está siempre en un estado más o menos extático. Y nos ponen una observación. El alma no se divide en el sentido literal de la palabra, irradia por diferentes lados y así es como puede manifestarse sobre muchos puntos sin estar dividida. Es lo mismo que una luz pueda simultáneamente reflejarse en muchos espejos. Y preguntan, ¿qué le acontecería a un hombre si se despertase bruscamente en el mismo momento que sumergido en el sueño su espíritu apareciese en otra parte? Y contesta, esto no sucederá porque si alguno tenía la intención de despertarle, volvería el espíritu al cuerpo y prevendría la intención, atendido que el espíritu lee el pensamiento. Se nos ha dado varias veces una explicación completamente idéntica por el espíritu de personas muertas o vivas. San Alfonso explica el hecho de la doble presencia, pero no da la teoría de la visibilidad y de la tangibilidad. Vamos a ver ahora el caso de Eurípedes Barçanulfo, que es, este caso es bastante más acercado en el tiempo que los otros. Y nos dice, pongan atención, acabo de asistir a un parto muy difícil en una vivienda detrás de la iglesia del Rosario. El marido de la parturiente no sabe que el bebé ha nacido y viene de camino buscándome ayuda. Cuando llegue, ustedes deberán darle la enhorabuena. El hombre entró enseguida, afligido, con traje de montería y sombrero, pidiendo a Eurípedes que fuera hasta su casa con urgencia para asistir a su esposa en el parto, puesto que su mujer se encontraba muy delicada y la matrona no estaba teniendo éxito en el parto. Tranquilo, contestó el médium sonriendo, ya asistí a su esposa en el parto hace 5 minutos. No es posible, dijo el hombre, hace 5 minutos nos hubiéramos cruzado en el camino. Usted no me vio porque fui en espíritu, pero yo sí le vi, contestó Eurípedes. Puede volver a casa tranquilo, que su hija ya nació y es preciosa y fuerte. El hombre dudó y solamente abandonó el lugar en compañía de Eurípedes. Llegando a su casa, se encontró con la esposa que llevaba a la niña en brazos. La esposa contestó, don Eurípedes, no era necesario que volvieras. La niña y yo estamos bien. En varias ocasiones este medium pudo ser visto simultáneamente en 2 lugares.
También tenemos el caso de San Basílides de Alejandría, que ha sido contado por Tácito. Y nos dice el libro de los medios, Tácito refiere a un hecho análogo. Durante los meses que Vespasiano pasó en Alejandría para esperar la vuelta periódica de los vientos de verano en la estación en que el mar estaba más seguro, acontecieron muchos prodigios, por donde se manifestó el favor del cielo y el interés que los dioses parecían tomar por este príncipe. Estos prodigios redoblan en Vespasiano el deseo de visitar el lugar sagrado de Dios para consultarle los asuntos del imperio. Ordenó que el templo se cerrase para todo el mundo. Luego que una vez entró él, fijó su atención en lo que iba a pronunciar el oráculo. Percibió detrás de él uno de los principales egipcios, nombrado Basílide, que sabía que estaba detenido por enfermo a muchas jornadas de Alejandría. Se informó de los sacerdotes si Basílide había venido al templo en ese día. Se enteró por los demás si se le había visto en la ciudad. Envió hombres a caballo y se aseguró que en dicho momento estaba a 80 millas de distancia. Entonces no dudó, ya que la visión fuese sobrenatural y el nombre de Basílide le sirvió para él de oráculo. Vamos a ver ahora las propiedades del periespíritu que nos van a ayudar a comprender la bicorporeidad por estas propiedades del periespíritu que son la visibilidad y la tangibilidad, esas que nos decía el libro de los medios que no nos había podido explicar San Alfonso de Ligorio. El periespíritu tiene muchas propiedades y entre ellas están la visibilidad y la tangibilidad. La visibilidad es lo que hace que el periespíritu sea completamente visible al ojo físico. El perispíritu es invisible al ojo físico, pero los espíritus sí le pueden ver. Los menos avanzados perciben el cuerpo espiritual de sus semejantes, captando su aspecto general. Los espíritus superiores, en cambio, pueden escudriñar la intimidad del perispíritu de los desencarnados con menor grado de elevación, así como la de los encarnados, observando sus desarmonías y sus necesidades. Así lo demuestran, por ejemplo, las obras de iluminación espiritual, en las que los espíritus responsables revelan a través de los dialogantes encarnados la realidad del enfermo llevado a la comprensión, a la escucha de su perispíritu y también las sesiones de sanación en las que los médicos espirituales detectan los signos patológicos presentes en el paciente. En cuanto a la posibilidad de que algunos medios clarividentes vean el perispíritu, muy raros son aquellos que de hecho tienen las condiciones necesarias para distinguirlo, aunque eventualmente entre las proyecciones que forman el aura pueden en algunos casos distinguirlo. Es decir, en estos momentos de bilocación, el perispíritu del espíritu encarnado va a ser visto o por otros espíritus o por los medios que tengan esa facultad de ver a estos hermanos, los medios videntes, porque el perispíritu es completamente invisible a nuestros ojos físicos, a nuestros ojos materiales. Con relación a la tangibilidad, nos dice Kardec, el perispíritu con el soporte ectoplasmático adecuado puede volverse materialmente tangible en todo o en parte.
Bajo la influencia de ciertos mediums, se ha visto aparecer manos con todas las propiedades de las manos vivas, que como estas denotan calor, se sienten, ofrecen resistencias de un cuerpo sólido. Agarran a los transeúntes y de repente se disipan como las sombras. La acción inteligente de estas manos, que evidentemente obedecen a una voluntad, realizando ciertos movimientos, incluso tocando melodías en un instrumento, prueban que son parte visible de un mundo invisible. La tangibilidad que revelan, la temperatura, la impresión que causan en los sentidos, se ha comprobado que dejan marcas en la piel, que dan golpes dolorosos, que acarician suavemente y que prueban que son de algún tipo de materia y que esta materia es eminentemente sutil y se comporta como ciertas sustancias que pueden pasar alternativamente del estado sólido al fluido y viceversa. Esta propiedad inherente al perispíritu aparece evidentemente con claridad en los procesos en los que hay marcada concentración ectoplásmica. Pues ahí nos está explicando por qué se ve y cómo se consigue que el perispíritu pueda llegar a ser tangible y que pueda ser visto. En este caso, el espíritu de un encarnado. Ahora vamos a ver por el libro de los espíritus, que en este mismo sentido nos va a hablar de cómo operan esas propiedades del perispíritu en el libro segundo, capítulo segundo, Mundo Espiritista, que nos trae un artículo de la Revista Espírita de 1859 respecto de los objetos en el más allá, que es una conversación que tienen con San Luis respecto de eso, ¿no? Y dice, hemos extraído el siguiente pasaje de una carta que nos ha sido enviada del departamento del Jura por una de las corresponsales de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Y dice, Señor, como ya os he dicho, los espíritus gustaban de nuestra vieja habitación. En el mes de octubre pasado, la condesa de C, amiga íntima de mi hija, vino a pasar algunos días en nuestra casa con su pequeño hijo de 8 años. El niño dormía en la misma habitación que su madre. La puerta que daba al cuarto de mi hija había sido dejada abierta para que ellas pudiesen prolongar las horas de conversación. El niño no dormía y decía a su madre, ¿qué hace este hombre sentado en la cama? Él fuma una pipa grande. Mira cómo llena de humo nuestra habitación. Echadlo. Él mueve las cortinas. Esta visión duró toda la noche. La madre no pudo hacer callar al niño y nadie pudo dormir. Esta circunstancia no sorprendió ni a mí ni a mi hija, pues sabemos que hay manifestaciones espíritas. En cuanto a la madre, creyó que su hijo estaba soñando despierto o que se divertía. He aquí otro hecho personal y que me sucedió en esta misma habitación en el mes de mayo de 1858. La aparición de un espíritu encarnado que se quedó muy admirado después de haber venido a visitarme. He aquí en qué circunstancia. Yo estaba bastante enferma y no dormía desde hacía mucho tiempo, cuando a las 10 de la noche vi a un amigo de la familia que se sentaba junto a mi cama. Le manifesté mi sorpresa por su visita a aquella hora. Él me dijo, no habléis, vengo a velar por vos. Es preciso que durmáis, y extendió su mano sobre mi cabeza. Varias veces volví a abrir los ojos para ver si él aún estaba allí, y cada vez que los abría me hacía signos para cerrarlos y para que me quedase en silencio. Giraba su tabaquera entre los dedos y de vez en cuando
aspiraba una pizca de rapé, como lo hacía habitualmente. Finalmente adormecí y al despertar la visión había desaparecido. Diferentes circunstancias me daban la prueba de que en el momento de esta visita inesperada yo estaba perfectamente despierta y que de ninguna manera era un sueño. En su primera visita me adelanté y le agradecí. Él traía la misma tabaquera y al escucharme tenía la misma sonrisa de bondad que yo le había notado cuando velaba por mí. Cuando me afirmó que no había venido, lo que además no tuve dificultad en aceptar, porque no había ningún motivo que lo indujera a venir a semejante hora y a pasar la noche cuidándome. Comprendí que solo su espíritu vino a visitarme, mientras que su cuerpo reposaba tranquilamente en su casa. Los hechos de aparición son tan numerosos que nos sería imposible registrar todos aquellos que no son de nuestro conocimiento y que han sido obtenidos de fuentes auténticas. Por lo demás, hoy que estos hechos son explicados, que exactamente nos damos cuenta de la manera como se produce, sabemos que pertenecen a las leyes de la naturaleza y por lo tanto no tienen nada de maravilloso. Como ya hemos dado la teoría completa de los mismos, no haremos más que recordarla en pocas palabras para una mejor comprensión de lo que sigue. Y nos van a hacer un poco un resumen de lo que nos habían hablado. Aquí es en la revista Espírita, pero de lo que nos hablan las otras fuentes de las obras de Kardec. Y nos dice, sabemos que además de la envoltura corporal exterior, el espíritu tiene una envoltura semimaterial que es el perispíritu y que solo la muerte destruye la primera. Y que en estado errante el espíritu conserva el perispíritu, que es una especie de cuerpo etéreo invisible para nosotros en estado normal. Nos recuerdan que los espíritus pueblan el espacio y si en un dado momento el velo que los oculta de nosotros fuese levantado, veríamos a una innumerable población agitarse a nuestro alrededor y recorrer los aires. Los tenemos constantemente a nuestro lado, observándonos y frecuentemente influyen en nuestras ocupaciones, en nuestros placeres según su carácter. La invisibilidad no es una propiedad absoluta de los espíritus. A menudo ellos se muestran a nosotros con la apariencia que tenían cuando encarnados. Y no son pocas las personas que al evocar sus recuerdos no tengan conocimiento de algún hecho de este género. La teoría de esas apariciones es muy simple y se explica por una comparación que nos es bastante familiar. La del vapor, que cuando se rarifica mucho es invisible. Un primer grado de condensación le vuelve gaseoso. Cada vez más condensado pasa al estado líquido y después al sólido. Por la voluntad de los espíritus, algo análogo se opera en la sustancia del perispíritu. Esto no es más que una comparación y no una asimilación que pretendemos establecer. Nos hemos servido de este ejemplo para mostrar los cambios de aspecto que puede pasar un cuerpo invisible, pero de ahí no se debe inferir que haya en el perispíritu una condensación en el sentido propio de la palabra. En su contextura se opera una modificación molecular que lo vuelve visible e incluso tangible y hasta un cierto punto puede darle propiedades de los cuerpos sólidos. Sabemos que cuerpos perfectamente transparentes se vuelven opacos por un simple cambio en la posición de las moléculas o por la adición de un otro cuerpo igualmente transparente. No sabemos exactamente cómo hace el espíritu para volver visible su cuerpo etéreo. Incluso la mayoría de ellos no se da cuenta de eso. Pero por los ejemplos que hemos citado, comprendemos su posibilidad física, y eso es suficiente para quitar a ese fenómeno lo que a primera vista podía parecer sobrenatural. Por lo tanto, el espíritu puede operar al respecto, ya sea por una simple modificación íntima o asimilando una porción de fluido ajeno que momentáneamente cambia el aspecto de su perispíritu. Inclusive,
Es esta última hipótesis que resalta de las explicaciones que nos han sido dadas y que ya hemos relatado al tratar ese asunto. Y nos dicen, nos empiezan a contar respecto de ya de los objetos, que es de lo que se trata ese texto que nos habla de los objetos del más allá y dice, hasta aquí no hay ninguna dificultad en lo que concierne a la personalidad del espíritu, pero sabemos que ellos se presentan con vestimentas cuyo aspecto cambian a voluntad. Incluso poseen a menudo ciertos artículos de tocador, tales como joyas, etc. En las dos apariciones que hemos citado al comienzo, una tenía una pipa que producía humo y la otra una tabaquera en la que aspiraba rapé. Notad bien el hecho de que este espíritu era el de una persona viva y que su tabaquera era totalmente semejante a la que usaba habitualmente y que había quedado en casa. ¿Qué son entonces esa tabaquera, esa pipa, esas vestimentas y esas joyas? Los objetos materiales que existen en la tierra, ¿tienen su representación etérea en el mundo invisible? La materia condensada que forma estos objetos tendría una parte quintesenciada que escapa a nuestros sentidos. He aquí un inmenso problema, cuya solución puede dar la clave de una multitud de cosas hasta ahora inexplicadas. Y es la tabaquera en cuestión que nos ha puesto en el camino, no solo de este hecho, sino también del fenómeno más extraordinario del espiritismo, el de la neumatografía o escritura directa, de la que hablaremos en otro momento. Y nos dejan aquí en abierto cuál es el funcionamiento de esas materializaciones. Saben que es algo molecular, nos dice San Luis que saben que es algo semejante al que ocurre en el perispíritu, pero que dejan un poco en el aire realmente cómo se materializan esas cosas. Yo no voy a entrar en las materializaciones porque eso es un estudio aparte. Yo no sé si incluso si ya lo hemos visto o si lo veremos después. Ahora de memoria no me acuerdo. También vamos a ver el caso de Santa Ágreda, que también está en la Revista Espírita de 1860 como María de Ágreda, fenómeno de bicorporeidad. Y nos dice en un compendio que acaba de ser publicado sobre la vida de María de Jesús de Ágreda, encontramos casos notables de bicorporeidad que prueban que estos fenómenos son perfectamente aceptados por la religión. Ya lo habíamos visto también con San Alfonso de Ligorio, que fue canonizado justo por esos fenómenos de bicorporeidad. Es cierto que en determinadas personas las creencias religiosas no tienen más autoridad que las creencias espíritas, pero cuando esas creencias se apoyan en las demostraciones dadas por el espiritismo y en las pruebas patentes que él proporciona, sin derogar las leyes de la naturaleza, a través de una potente teoría racional que demuestra su realidad mediante ejemplos análogos y auténticos, hay que rendirse ante la evidencia y reconocer que fuera de las leyes conocidas existen otras que aún están en los secretos de Dios. María de Jesús nació en Ágreda, una villa de Castilla, el 2 de abril de 1602, de padres nobles y con virtudes ejemplares.
Aún muy joven, se convirtió en superiora del monasterio de la Inmaculada Concepción de María, donde murió con fama y reputación. Por más que deseemos resumir, no podemos dejar de hablar aquí del papel excepcional de la misionera María de Ágreda, que ejerció su apostolado en Nuevo México. Los hechos que vamos a narrar, cuyas pruebas son indiscutibles, demuestran por sí solo cuán elevados eran los dones sobrenaturales con los cuales Dios había enriquecido a su humilde sierva, y cuán dedicado era el fervor que ella nutría en su corazón por la salvación del prójimo. En sus vínculos íntimos y extraordinarios con el Señor, recibía una viva luz, con la ayuda de la cual descubría el mundo entero y la multitud de hombres que lo habitaban, entre los cuales se encontraban los que aún no habían entrado en el seno de la Iglesia y que estaban en evidente peligro de perderse para la eternidad. A la vista de la pérdida de tantas almas, María de Ágreda sentía el corazón destrozado y en su dolor multiplicaba sus fervorosas oraciones. Dios le hizo saber que los pueblos de Nuevo México presentaban menos obstáculos para su conversión que el resto de los hombres, y que era especialmente sobre ellos que su divina misericordia quería derramarse. Este conocimiento fue un nuevo incentivo para el corazón caritativo de María de Ágreda, y desde lo más profundo de su alma imploró la clemencia divina en favor de este pobre pueblo. El propio Señor le ordenó que orase y trabajara para tal fin, y ella lo hizo de manera tan eficaz que Dios, cuyos designios son impenetrables, operó en ella y a través de ella una de las mayores maravillas que la historia puede relatar. Y nos relata que un día, habiéndola el Señor arrebatado en éxtasis, en el momento en que oraba encarecidamente por la salvación de aquellas almas, María de Ágreda se sintió de repente transportada a una región lejana, una región desconocida y sin saber cómo. Entonces se encontró en un clima que no era más el de Castilla, experimentando unos rayos de sol más ardientes que de costumbre. Ante ella, hombres de una raza que jamás había encontrado. Y entonces Dios le ordenó que ella ejecutase sus deseos caritativos, predicando la ley y la fe santa a ese pueblo. La extática de Ágreda obedeció a esta orden, predicaba a esos indios en su lengua española, y estos la entendían como si les hablara en su propia lengua. Gran número de conversiones se produjeron. Al volver del éxtasis, esta santa mujer se hallaba en el mismo lugar en donde había sido arrebatada al comienzo. No fue una sola vez que María de Jesús cumplió ese papel maravilloso de misionera en su apostolado junto a los habitantes de Nuevo México. El primer éxtasis de ese género tuvo lugar en el año de 1622, pero fue seguido por más de 500 éxtasis del mismo género durante aproximadamente 8 años. María de Ágreda se encontraba sin cesar en esa misma región para continuar su apostolado. Le parecía que el número de los convertidos había aumentado prodigiosamente y que una nación entera con el rey al frente se había resuelto a abrazar la fe de Cristo. Al mismo tiempo, ella veía, pero a una gran distancia, a los franciscanos españoles que trabajaban por la conversión de ese nuevo mundo, pero que ignoraban aún la existencia de ese pueblo que ella había convertido. Esta consideración la llevó a aconsejar a los indios para que algunos de ellos fuesen a pedir a aquellos misioneros que viniesen a bautizarlos. Fue por ese medio que la providencia divina quiso dar una patente manifestación del bien que María de Ágreda había hecho en Nuevo México por su predicación extática. Un día los misioneros franciscanos que María de Ágreda habían visto en espíritu, pero a gran distancia, fueron abordados por un grupo de indios de una raza que aquellos aún no habían encontrado en sus viajes. Los indios se anunciaban como mensajeros de su tribu, pidiendo la gracia del bautismo con mucho fervor. Sorprendidos con la visita de esos indios y más asombrados todavía con el pedido que le hacían, los misioneros buscaron saber la causa de ello. Los enviados respondieron
que desde hacía bastante tiempo una mujer había aparecido en su tierra anunciando la ley de Jesucristo. Agregaban que a veces esa mujer desaparecía sin que se pudiese descubrir su paradero, que ella les había hecho conocer al verdadero Dios y que les había aconsejado a dirigirse a los misioneros a fin de obtener para toda su tribu la gracia del sacramento que redime los pecados y que transforma a los hombres en hijos de Dios. La sorpresa de los misioneros aumentó aún más cuando al interrogar a los indios sobre los misterios de la fe, los encontraron perfectamente instruidos en todo lo que es necesario para la salvación. Los misioneros tomaron todas las informaciones posibles sobre esa mujer, pero todo lo que los indios pudieron decir fue que nunca habían visto a una persona similar. Entre tanto, algunos detalles descriptivos del traje hicieron que los misioneros sospecharan que esa mujer usase hábitos de monja, y uno de ellos, que llevaba consigo el retrato de la venerable Madre Luisa de Carrión, aún viva, y cuya santidad era conocida en toda España, lo mostró a los indios, pensando que ellos tal vez pudiesen reconocer algunos rasgos de la mujer apóstol. Estos, después de haber examinado el retrato, respondieron que la mujer que les había predicado la ley de Jesucristo llevaba en verdad un velo como la imagen del retrato, pero que las facciones del rostro eran completamente diferentes, siendo más joven y de una gran belleza. Entonces algunos misioneros partieron con los emisarios indígenas a fin de recoger entre ellos tan abundante cosecha. Después de caminar varios días, llegaron a dicha tribu, donde fueron recibidos con las más vivas demostraciones de alegría y de reconocimiento. En el viaje pudieron constatar que en todos los individuos de este pueblo la instrucción cristiana era completa. El jefe de la tribu, objeto de especiales solicitudes de la sierva de Dios, quiso ser el primero en recibir el bautismo con toda su familia, y en pocos días la tribu entera siguió su ejemplo. No obstante, esos grandes acontecimientos aún se ignoraban quién era la sierva del Señor que había evangelizado a esos pueblos. Y había una santa curiosidad y una piadosa impaciencia por conocerla. Sobre todo el padre Alonso de Benavides, que era el superior de los misioneros franciscanos en Nuevo México, quería rasgar el velo misterioso que aún cubría el nombre de esa mujer apóstol, y anhelaba por volver momentáneamente a España para descubrir el retiro de esta religiosa desconocida que prodigiosamente había cooperado en la salvación de tantas almas. En fin, en 1630 se dirigió a Madrid, donde entonces se encontraba el general de su orden. Benavides le dio a conocer el objetivo que se había propuesto. Al emprender su viaje a Europa, el general conocía a María Jesús de Ágreda y, según el deber de su cargo, había examinado a fondo el interior de esta religiosa. Conocía su santidad, pues también como la sublimidad de los caminos que Dios le había puesto. Le vino luego el pensamiento de que esa mujer bien podía ser la mujer apóstol de la cual hablaba el padre Benavides, a quien comunicó sus impresiones. Le dio cartas de recomendación por las cuales le constituía un comisario con orden a María de Ágreda para responder con toda simplicidad a las preguntas que él considerase conveniente. Con estas credenciales, el misionero partió para Ágreda. La humilde monja se vio obligada a desvelar al misionero todo lo que sabía con referencia al objeto de su misión junto a ella. Confusa y dócil a la vez, manifestó que todo había sucedido en sus éxtasis, agregando con franqueza que estaba completamente incierta sobre el modo con el cual su acción había podido ejercerse a una distancia tan grande. Benavides también interrogó a la monja acerca de las particularidades de los lugares que tantas veces ella había visitado y verificó que la misma estaba muy bien informada sobre todo lo relacionado con Nuevo México y sus habitantes. Ella le expuso en los mínimos detalles la topografía de esas regiones y las describió sirviendo hasta de los nombres propios, como lo habría hecho un viajero después de haber pasado varios años en esas regiones. Incluso agregó
que ella había visto varias veces a Benavides y a sus religiosos, indicándoles los lugares, los días y las horas y las circunstancias, dándole detalles especiales sobre cada uno de sus misioneros. Se comprende fácilmente el júbilo de Benavides por haber descubierto el alma privilegiada que Dios había servido para ejercer su acción prodigiosa sobre los habitantes de Nuevo México. Pues hemos podido ver el caso de Santa Ágreda, que en verdad yo creo que es de los casos más, vamos, más sorprendentes porque por la cantidad de veces y por el trabajo continuado que esta señora hacía con esa bilocación, ¿no? Y la tangibilidad que esta señora conseguía en su perispíritu para poder ser vista por estos indios, por estos indígenas, todos, fueran o no fueran medios, es decir, llegaba prácticamente a materializarse.